Afganistán tiene una larga y compleja historia. Influenciado fuertemente por la cultura irania, fue parte de varios imperios de ese origen, como el Imperio Medo y Aqueménida. La cultura griega también fue influyente durante varios siglos como consecuencia de la conquista de Alejandro Magno. Esta dejó varias ciudades fundadas por él. De hecho, la actual ciudad de Kandahar era originalmente Alejandría de Aracosia. Una mezcla de pueblos y culturas dio como resultado la aparición de una serie de reinos que tomaban elementos de distintos orígenes. Estuvo el reino greco-bactriano y el imperio kushita, donde por ejemplo se usaba el alfabeto griego para escribir el idioma bactriano actualmente extinto. En este período floreció el greco-budismo y de hecho el budismo llegaría a Tíbet y luego a China desde allí, algo que parece un poco contraintuitivo. Luego el imperio sasánida conquistó y dominó el área por muchos siglos, cimentando la influencia irania. Pero un nuevo elemento cultural sería introducido por nuevos conquistadores, el Islam. Los árabes islámicos destruirían el imperio sasánida conquistándolo. Sucesivos imperios islámicos dominaron hasta que el imperio gaznávida logró restablecer la independencia del área. Este imperio promovió el Islam y la gente del actual Afganistán comenzó a convertirse a esta religión masivamente bajo ese imperio. Otra sucesión de imperios trajo esta vez la presencia de pueblos túrquicos que colonizarían parte del actual Afganistán. Los mongoles conquistaron esta zona que después fue dominada por sus sucesores, como el imperio timúrida. El estado que podemos reconocer como un antecesor del Afganistán moderno es el imperio Durrani. Este fue gobernado por la dinastía de Ahmed Shah Abdali y sus descendientes desde 1747 hasta 1823. Esta dinastía era de origen pastún, uno de los pueblos que forman el actual pueblo afgano. En 1823, esta dinastía fue derrocada por Dost Mohammed Khan, también pastún, que fundó el Emirato de Afganistán. Los británicos querían adelantarse en tomar ese país antes que lo hicieran los rusos que estaban expandiéndose hacia el sur. Invadieron el país en 1839, provocando la primera guerra anglo-afgana, de la cual saldrían con grandes bajas. Luego hubo una segunda guerra afgana entre 1878 y 1880, después de la cual Afganistán se convertiría en protectorado británico. Una tercera guerra anglo-afgana se produjo en 1919 cuando las fuerzas de ese país invadieron la India británica. Como resultado de esta guerra, Afganistán ganaría la independencia total del Imperio Británico. En 1926 el país pasó a llamarse Reino de Afganistán y comenzó un proceso de occidentalización y modernización. Ya luego en la segunda mitad del siglo XX el país fue comunista brevemente, fue invadido por los soviéticos y luego entró en un largo periodo de guerra civil. En el siglo XXI fue invadido por Estados Unidos para luego retomar su independencia en 2021. Afganistán es un país bastante complejo étnicamente. A grandes rasgos podemos decir que los grupos túrquicos se ubican en el norte y los iranios en el centro y sur, aunque hay que aclarar que esta zona del país está mayormente deshabitada por ser desértica. Así que en el norte podemos encontrar a los uzbecos y los turcomanos, grupos étnicos que tienen sus propios estados en Asia Central, Uzbekistán y Turkmenistán. En el corredor de Wahan habitan kirguises, también de origen túrquico. Pero entre ellos y los otros pueblos túrquicos están los tayikos de lengua irania. Y hay que hacer una gran aclaración. No está claro el origen de muchos grupos de esta zona del mundo, dado lo complejo de su historia. Así que muchas veces se mezcla la cuestión identitaria con la cuestión religiosa y lingüística. Mientras que los tayikos son iranios, de igual forma los hazara también lo serían. Estos habitan el centro de Afganistán principalmente y son musulmanes chiitas. Pero se especula fuertemente que serían descendientes de algún pueblo nómada de Asia Central, incluso de los mongoles, ya que es común que tengan un aspecto fuertemente asiático oriental. Al oeste de ellos están los Aymak, que son una colección de tribus con su propio idioma, también iranio, pero a diferencia de los hazara, son musulmanes suníes. Supuestamente serían descendientes de mongoles y grupos similares, aunque algunos dicen descender de los pastunes. Lo que los une es su estilo de vida nómada o seminómada. Ya más al sur, aunque con presencia en todo el país, están los pastunes. Estos son también de origen iranio y musulmanes sunitas. Son en cierto sentido la columna vertebral de Afganistán y según varias estimaciones representarían entre el 38 y el 42% de la población, aunque algunas llegan al 50% de la población total del país. Ya más al sur están los baluchis, otro pueblo más de idioma iranio, que tienen presencia tanto en Irán como en Pakistán también.
Luego están los otros grupos que no son ni iranios ni túrquicos. Están los nuristanis y pamiris, de los cuales hablé en otro video, que tienen una lengua indoeuropea de origen incierto. Estos viven en el noreste de Afganistán, en el área fronteriza con Pakistán. Al sur están los brahuis, que tienen idioma dravidiano. Esta familia de lenguas se encuentra concentrada al sur de la India principalmente, lo que hace la ubicación de este grupo en el sur de Afganistán bastante peculiar. Como habrán notado, me concentré bastante en la cuestión del idioma, y esto es por dos razones. Por un lado lo hice porque si bien hay ciertos rasgos fenotípicos característicos de cada grupo, es casi imposible distinguir para un occidental a un grupo del otro a simple vista. Y como faltan estudios sobre el genoma afgano, me pareció pertinente concentrarme en las identidades desde el lado lingüístico-cultural. Por otro lado, tenemos que la cuestión de la lengua es importante en ese país porque es un factor fundamental de unidad nacional. Afganistán es un país multilingüe en el que dos idiomas, el pastún y el dari, son oficiales y los más hablados. El dari es el nombre oficial de la variedad del idioma persa que se habla en Afganistán. A menudo se lo conoce como el persa afgano, aunque todavía es ampliamente conocido como farsi, que sería literalmente persa. El nombre fue cambiado oficialmente a dari en 1968 por el gobierno afgano. Este idioma fue el preferido del gobierno durante siglos, a pesar del dominio de la política por parte de los pastunes, que tienen como idioma materno el pastún. Según algunas estimaciones, el 78% de los afganos habla el persa dari, que funciona como lengua franca, mientras que el 50% habla pastún, el 10% uzbeco, el 5% inglés, el 2% turcomano, el 2% urdu, el nuristani 1%, el árabe 1%, el baluchi 1%, y ahí hay otros idiomas minoritarios también. Estos porcentajes suman más del 100% porque hay mucho bilingüismo en el país. Las lenguas turcas, uzbeca y turcomana, así como el balochi, el payawi, el nuristani y el pamiri, son terceras lenguas oficiales en las zonas donde la mayoría las habla. En términos religiosos, casi el 100% de la población es musulmana. Los suníes representan alrededor del 90%, mientras que los chiíes serían alrededor del 10%. El resto de las religiones llegarían a entre el 0,1 y el 0,3%. Estos serían algunos cientos de sikhs, algunos cientos de hindúes y algunos cientos de bahá'ís, y también hay un solo judío, Sablón Simintov. Así que como pudimos ver, Afganistán es un país con una larga y compleja historia, además de un panorama humano igual de complejo e interesante. Esperemos que el pueblo afgano pueda tener al fin paz y prosperidad. Gracias a todos por su tiempo y gracias a quienes aportan al canal en Patreon, donde pueden obtener contenido exclusivo, además de agradecer los agradecimientos de este canal y mi otro canal, Mega Visión Mundial. Os dejo la pregunta: ¿cuál creen que será el futuro de Afganistán a corto plazo? Comenten debajo. Bueno, gracias a todos y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.